Buenas tardes, soy Elías Velasco, bienvenido nuevamente hoy viernes 8 de junio a una conversa con salud. Importantísimos los temas dedicados en este primer bloque el día de hoy en nuestro SoundCloud de la radio o en el Facebook de la radio a través de www.conexionvida.net.pe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida también a esta hora en la que vamos a conversar con salud y por supuesto tenemos dedicado el programa a dos temas importantes: las estrategias que se implementarán en los próximos días por parte del Ministerio de Salud de nuestro país a través de la Dirección de Salud de las Personas, pues se implementarán centros de salud mental en redes integradas y directas a nivel nacional. A raíz de la violencia contra la mujer, estamos avanzando como sociedad, seguimos condenados a tener una violencia de género hacia nuestra mujer peruana. ¿Y qué es lo que vamos a hacer como país? Nos lo cuenta nuestro invitado el día de hoy, que te lo presento en breve. Y mientras tú ya puedes participar con el hashtag Minsa, hashtag Salud Mental. Y bienvenido y bienvenida a nuestra conversa con salud. De las constantes violencia contra la mujer, el Ministerio de Salud ha decidido a través de la Ley de Reforma de Salud Mental implementar o seguir reimplementando con más ahínco, con más fuerza los centros de salud mental en redes integradas y directas a nivel nacional, y de eso vamos a conversar precisamente la tarde de hoy, siendo 5:11 con el vocero enviado por salud mental de las personas del MINSA, el psiquiatra Yanro Aguirre de Dios, a quien le damos la bienvenida. Yanro, ¿cómo estás? Bienvenido al programa, es un gusto tenerte. Es un gusto tenerte y vámonos de llano a conversar. ¿En qué va a consistir? Primero explícanos un poco la ley de la reforma de salud mental. ¿Qué tanto se ha reformado y qué es lo que va a beneficiar este tipo de reforma en esta nueva estrategia del MINSA? Fíjate que es importante, ¿no? La Ley General de Salud se modifica con la Ley de Salud Mental 29889, donde especifica que tenemos que brindar atención en salud mental, porque digamos que la salud mental en nuestro país no estaba llegando como debería llegar. Entonces, estamos pasando de un nivel y de una atención hospitalocéntrica a un nivel ya más dirigido hacia las familias, a las comunidades. En base a esta reforma se han creado una estrategia dentro de las DIRIS o DIRESAS a nivel nacional, que es hacer los centros de salud mentales comunitarios. Aparte de eso, tenemos también los hogares protegidos, tenemos también el reforzamiento de las competencias de los centros de salud de atención primaria en salud mental para dar una respuesta mucho más rápida y una resolución a todos estos problemas, y a su vez un reforzamiento de los hospitales generales para que tengan servicio de internamiento agudo en salud mental. Todo esto en base a la reforma de la ley. Entonces, fíjate que si la vemos o desglosamos la ley como la estamos viendo, estamos no solamente concentrando la atención en hospitales, correcto, estamos dirigiendo la atención en salud mental desde las propias comunidades para que éstas tengan un rol participativo. ¿Cómo es el rol participativo que ustedes han visionado para poder afrontar este tipo de implementación que ya me comentabas tú se ha estado dando? Ahora lo van a mucho más ampliarlo, si es la palabra, ¿cierto? Ya, fíjate, desde el 2015, que es la implementación de la ley hasta la actualidad, ya contamos con 31 centros de salud mental comunitario a nivel nacional. Perfecto. Contamos con 6 hogares protegidos y tenemos alrededor de unos 25, 28 hospitales, 20 hospitales con reforzamiento en salud mental. Ya, esto es una primera etapa. Después viene lo que sería el plan multianual en salud mental, que contempla del 2017 hasta el 2021, siguiendo las bases estadísticas. Tenemos una población de 30 millones de habitantes, debemos tener un centro por cada 100.000 habitantes aproximadamente. ¿Un centro por cada 100.000 habitantes es la cuota o es lo esperado? Es lo esperado. Sí. En ese caso deberíamos tener 300 centros de salud mental. Entonces, lo que nosotros queremos haciendo, a raíz de este paso de los años, a medida que se vaya viendo, por supuesto, cómo se está implementando estos centros, llevarle ese número. Entonces, tenemos ya que para finalizar el año 2018 debemos tener 100 centros de salud mental comunitario más. Debemos tener una cuota más de hogares protegidos y, a su vez, el reforzamiento de hospitales generales con servicios de salud mental
y las capacidades de los centros de atención primaria. Se está logrando es con refuerzo en el presupuesto en salud mental. Hay que hacer una inversión en salud mental, que esto es parte de la gestión actualmente de la Dirección General comandada por el doctor Yuri Cutipé, con planes con el MEF. Y es también la otra parte importante, es hacer la articulación con los otros ministerios, sobre todo con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por lo cual se está llevando a cabo una mesa donde la Dirección General del MINSA está participando activamente con todos estos grupos articulados y sobre todo con el ámbito de las municipalidades. Podemos entonces deducir, doctor, que la participación de las municipalidades, de los ministerios que están involucrados en esta temática social, tal como tú lo manifiestas, van a tener que estar también entrando en este engranaje de la estrategia de MINSA. Ya está entrando en el engranaje, como te digo, ya esto viene del año 2015-2016, con la primera apertura de los centros pilotos, y hemos estado viendo pues que es una necesidad sentida, porque tenemos que ver que en el Perú la brecha de atención en salud mental era aproximadamente el 70 al 80%, y esta brecha tenemos que disminuirla. Porque uno de los puntos principales era de que la atención en salud mental estaba concentrada solamente en la visión del paciente con trastornos mentales como un enfermo, y que él tenía que ir a unos hospitales especializados, súper especializados, para que sean vistos. Esa era la pregunta que iba a hacerte. ¿Cómo vamos con el tema de asumir que necesitamos siempre un tratamiento de salud mental? ¿Cómo necesitamos entrenarnos físicamente? ¿Cómo necesitamos visitar nuestros controles de nutrición? ¿Qué sé yo? ¿Cómo vamos con este tema? ¿El MINSA ha pensado en algún tipo de estrategia para poder no tener ese estigma de que quien va a un psiquiatra o un psicólogo está con mal de la cabeza? ¿Cómo vamos a manejar eso? Primero, eso es un punto tabú. O sea, lo que tenemos que entender es que no es que la persona que vaya a un servicio de salud mental tenga un problema mal llamado locura, ¿no? Nosotros tenemos que entender que nosotros, toda persona tiene determinantes sociales o psicosociales en la salud que van a dar un impacto ya sea en la parte física como en la parte emocional. Entonces tenemos que estar bien atentos cuando hay un cambio de comportamiento en nuestros estilos de vida y que ello esté afectando nuestra actividad laboral, familiar y social. Entonces ya ahí uno tiene que hacer un clic e ir a buscar la atención. Entonces fíjese que, como te expliqué, la ley contempla de que los centros de salud mental van a ser el eje articulador, pero la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud son los centros de atención primaria. Entonces, en este caso, nosotros hacemos algo llamado acompañamiento clínico psicosocial. Esto es un plan diseñado donde nosotros vamos a ir a los centros de atención primaria para hacer el reforzamiento de las capacidades resolutivas en salud mental en los profesionales de salud. ¿Como visitas domiciliarias? No, es directamente a los centros de salud de atención primaria de la jurisdicción o territorio donde se encuentra un centro de salud mental comunitario. Eso es el plan de acompañamiento. Entonces, ¿qué hacemos con este plan? Fortalecemos las capacidades del personal de salud, porque aquí no solamente es médico, aquí estamos hablando de médicos, psicólogos, obstetra, nutricionista, enfermera, porque tiene todo que haber el equipo un técnico, que es lo que te decía. No es dedicado a un profesional, sino a un equipo o multidisciplinario para reforzar las competencias en salud mental. Una vez que se hemos reforzado las competencias dentro de puerta de entrada, o sea, estas personas llegan a su centro de atención primaria, son canalizados, tamizados, revisados, indicación de tratamiento, y en base a eso son derivados al centro de salud mental comunitario, digamos, para establecer, digamos, un tratamiento que ellos puedan tener si en el caso no se puede en el centro de atención primaria, porque para eso se refuerzan las competencias. Posteriormente, lo que me hablabas de las visitas domiciliares ya es un plan que hay dentro de los centros de salud mental comunitario para pacientes con trastorno mental grave. A ellos sí con trastornos graves, perfecto. Mental grave, nosotros lo reseccionamos, lo vemos y le hacemos lo que es un plan atención individualizado, lo que se llama un PAI. Que todo paciente recibe, y los pacientes con trastorno mental grave a su vez que necesitan mayor atención van a recibir lo que es el plan de continuidad de cuidados. Este plan está derivado a hacer visitas domiciliarias, llamadas telefónicas, interacción o visitas familiares, interacción dentro de las comunidades y con participación de los actores locales para poder reinsertar a la persona dentro de su propia comunidad. Perfecto. Nadia Oré Torres felicita el programa. Muchas gracias, Nadia, por estar viendo. Muchas gracias también a quienes están en la sintonía en vivo y en directo. Pueden participar a través de el hashtag MINSA Salud Mental. Estamos conversando sobre la implementación de centros de salud mental en redes integrales y tiresas a nivel nacional. Nos acompaña el doctor psiquiatra Janro Aguirre de Dios, el vocero de la salud mental de las personas de nuestro Ministerio de Salud en Perú. Y nos queda también preguntarle, doctor, ¿cómo vamos con el tema de este funcionamiento en un total porcentaje, un 100%? ¿Cuánto hemos avanzado? Y en la implementación que vamos a hacerlo, imagino que por etapas,
cuando ya empezamos entonces a tener lo que me estás comentando? Ya tenemos centro de salud mental comunitario, tenemos alrededor ahorita de 31. Es decir, muchos más. Sí, más. A partir de este año, en 2018, estamos ya proyectando entre 80 y 100 centros de salud mental comunitario a nivel nacional. Perfecto. Esto nos está hablando de que vamos a cubrir por lo menos un 30% de la demanda que necesitamos a un proyectado del año 2021. Por supuesto, esto necesita una intervención no solamente del Ministerio, sino también de articulaciones como es el MEF, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto, que es una parte vital. Lo que está pasando en la actualidad es que tenemos que estarnos dando cuenta de que nosotros asociamos mucho estos problemas de violencia con problemas de salud mental. Y yo creo que eso también hay que darle un giro, ¿no? La violencia es un determinante social que va a tener un impacto en la salud mental física y emocional de las personas. Y que tiene un inicio, no necesariamente ese sea. Exacto. Y de eso le parece si dialogamos luego del spot informativo rápido. A propósito de ello, ¿cómo vamos, Janro, con el tema de la violencia? Las consecuencias de la violencia en nuestra sociedad, a propósito de este tipo de situaciones, doctor. Fíjate que tenemos ahorita una mesa de coordinación junto con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Tenemos alianzas con municipalidades, y lo que estamos haciendo nosotros desde el punto de vista es reforzar y validar las acciones que están haciendo las mujeres. Hay que empoderar a las mujeres. Exacto, en ¿no? No es ser vulnerables. Tenemos el concepto, y eso se da por los múltiples tipos de violencia, porque tenemos que hay violencia sexual, tenemos la psicológica y la física, pero uno de los determinantes mayores es la violencia psicológica que se da. Entonces el miedo también hace que las personas no denuncien. Entonces lo que hacemos nosotros es empoderarlas para que ellas empiecen a hacer las denuncias. Estamos también haciendo una relación en la mesa, está la Policía Nacional, donde se puedan canalizar mucho más rápido estas denuncias a nivel de los centros de emergencia mujer. Y tenemos también la Policía Nacional. Entonces, fíjate que esto es un trabajo que se está haciendo. Esto es un trabajo que quizás no se hacía mucho, pero ahora estamos determinando de que esto se haga con mucha más rapidez. ¿Por qué? Porque tenemos que tener todo esto, porque las consecuencias en el punto de vista psicológico de estas personas, hay un impacto impresionante, sobre todo lo que son trastornos de estrés postraumático, trastornos depresivos. A la víctima que la han violado. Víctima que puede tener cualquier situación de violencia, sobre todo si es una violación, estamos vulnerando lo que es su integridad humana. ¿Me quieres decir, Janro, entonces que cualquier tipo de violencia te está ocasionando lo que estás comentando? Sí, cualquier tipo de violencia genera un factor de estrés. Este factor de estrés sostenido genera a su vez trastornos. O sea, que quizá hay una vulnerabilidad dentro de esto, una persona tiene una vulnerabilidad ya sea por cuestiones psicosociales, por cuestiones genéticas, pero a su vez también el impacto del trauma sufrido. Entonces, ese trauma le va a dar, digamos, un plus extra. Pero dentro de toda esta gama, vamos a ver que pueden tener trastornos de estrés postraumático, pueden tener trastornos depresivos, pueden tener trastornos ansiosos, pueden haber tentativas de suicidio, pueden haber incluso, en el caso pues de violación, tiene 1.6 veces más riesgo de tener una enfermedad como el VIH. Claro, y en el caso pues de las consecuencias de esto, podemos ver un sinnúmero de factores que se van uniendo a lo que es realmente la afectación psíquica de esta persona. Exacto. Todo a la estrategia que el MINSA está implementando, que ya lo había, es lo que me comentó, ¿cierto, doctor? Que ya está en una primera fase. Sí. Genial, felicitamos desde la radio a esta iniciativa del Ministerio de Salud. Pero también hacemos un llamado al gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas, pero por favor, para que suelte el presupuesto y pueda completarse la construcción de 100 centros más de salud mental en redes integradas y directas a nivel nacional, que es importante para nosotros tener una salud mental óptima y que psiquiatras como el invitado de ahora, con los colegas de los diversos colegios de salud mental, puedan participar activamente y servir a que se contrarreste, porque imaginamos que tampoco vamos a pensar que con estos centros la violencia va a pasar. Pero por lo menos hay un filtro de saber qué está sucediendo y qué estrategias debemos tomar a futuro, ¿cierto, doctor? Sí, tenemos que ver que el Centro de Salud Mental Comunitario en esta ocasión está sirviendo como eje articulador y está dentro de una mesa de concertación de su ámbito territorial local. Entonces, en esta mesa participan los centros de salud mental, participa la DIRIS o la DIRESA en su momento, participan las municipalidades y participan las organizaciones de base comunitaria. Entonces, en estas mesas de concertación, las necesidades y las
brechas que se tienen que cubrir nacen directamente desde la propia comunidad. Por eso que cuando hablamos de los centros de salud mental comunitario, hablamos de centros especializados con psiquiatras, con psicólogos, con terapeutas ocupacionales de lenguaje, hablamos de un abordaje integral, pero que no parte desde de lo que pide el MINSA, aquí parte desde lo que piden los territorios locales. O sea, cada localidad tiene su propia realidad que hay que amoldarnos. Dentro del ente rector del MINSA viene pues ejecutándose, digamos, un organigrama de los centros de salud mental comunitario conformados ahorita por 4 unidades de atención, que serían 3 clínicas y una participación comunitaria. Perfecto. Tenemos la atención en niños, niñas, adolescentes, tenemos la atención en adulto mayor, tenemos el servicio de adicciones y el de participación comunitaria. Entonces, estos 4 servicios de la mano van a determinar la atención dentro del flujograma, como te dije, desde la apertura de los centros de atención primaria, derivado del centro de salud mental, y que rote por los servicios para brindar una atención de calidad y adecuada a estas personas con este tipo de problemas. Queremos felicitar a Ivonne Vallejos Facio, está viendo el programa. Muchas gracias, Ivonne, por estar dándonos la manito del Te Gusta. Y pues participen, porque estamos ya en la parte final de la entrevista. Si hay alguna pregunta que hacer al especialista de salud mental, vocero de parte del Ministerio de Salud, es ya cuando estos centros estén en su total implementación. Va a haber una cita que sacar, va a haber un consultorio. Grafícanos, ¿cómo va a ser todo este tema? Como te explicaba, hay 4 unidades clínicas. Ajá, correcto. ¿Okay? Nos quedó. Cuando el paciente viene referido del centro de atención primaria, se supone que él ya viene tamizado y viene con un diagnóstico. Con su historia y todo. Llega a nuestro centro de salud en lo que se llama sala de acogida. En esto está una enfermera especializada en salud mental quien lo recibe. Le hace, digamos, una especie de interrogatorio de por qué esa es la consulta. Pero muy amigable, imagino. Claro, por supuesto. Aquí en este punto, ese es el cambio básico. Aquí es una atención de empatía, de calidad. Por eso que se le llama acogida. O sea, no es una atención de triaje, es una atención de acogida. No va a ser alguien que va a estar muy serio, como que te da miedo de acercarte. No, más bien todo lo contrario. El perfil que se busca en los centros de salud mental es que sea más bien todo lo contrario, que sea empática, que sea recepcione con una sonrisa. Y eso lo vemos desde el vigilante hasta la enfermera, hasta todo lo que componen el círculo. Si van a hacer ella le hace, digamos, el tamizaje, no el tamizaje, ella le hace lo que es la hoja de acogida y ella deriva al servicio correspondiente. En estos centros de salud mental pasa algo muy curioso, que no es una entrevista psicólogo o psiquiatra con el usuario, sino que se va a lo que se llama una atención multidisciplinaria, una atención integral. En una misma entrevista se va el psicólogo, la enfermera y el psiquiatra abordando el tema. Con esto damos 2 mensajes. Primero, al usuario, hay un equipo que está dispuesto a ayudarte, que quizás ese no se vea. Segundo, nosotros estamos viendo en grupo cómo es la atención de esta persona para poder ayudarla mejor, porque es una visión, digamos, intersectorial. Está viendo la visión del psicólogo con los determinantes psicosociales o la parte conductual, le está viendo el psiquiatra para evaluar lo que es la parte del trastorno, si está sufriendo alguno de estos trastornos, y la parte de enfermería, que dentro de estos centros tiene un gran valor, porque la enfermera lo que hace es la gestora de caso, es la que se va a encargar de planificar las visitas domiciliarias, el seguimiento, y realmente digamos que ella es la batuta dentro del centro de salud mental para que se cumplan los paquetes de atención de acuerdo a las diferentes patologías, y después tiene sus consultas individuales de psiquiatría, de psicología, y a su vez nosotros nos reunimos una vez a la semana a discutir cada caso en particular para ver cómo ha ido avanzando según el plan de atención individualizado y el plan de continuidad de cuidados que ya se ha establecido desde la primera consulta. Entonces, realmente estamos abordando a estos pacientes de una manera integral. Exacto. Y es lo que necesitamos, sobre todo cuando se planifica la visita, que es algo que es muy importante, porque generalmente pasa en el caso de adicciones, por ejemplo, de que si vamos al modelo anterior, que lo ven y después le dan una cita dentro de un mes y no sabemos qué pasó en ese mes. Aquí más bien en la visita podemos saber cómo vive, cuáles son las características socioeconómicas de esa familia. Incluso en los pacientes con adicciones podemos incluso saber si en su casa, porque a veces sabemos por qué recae tanto y de repente vemos que en su casa venden cerveza. O de repente también el microcomercializa, la familia. Entonces esos puntos podemos abordarlo de una manera mucho más objetiva, saber realmente una realidad y adaptarnos a la realidad familiar para poder atacarla de una manera, digamos, más integral y global, para que podamos rescatar y reinsertar a estas personas nuevamente a su sociedad. Ya espacio de Conversa con Salud. Hoy hemos hablado con el doctor Janro Aguirre de Dios.
Él es vocero de salud mental de el MINSA, de las personas. Hemos conversado sobre implementación de centros de salud mental en redes integradas y directas a nivel nacional. Y por supuesto muestro nuevamente la guía técnica para la atención de salud mental a mujeres en situación de violencia, que es importante que lo conozcan. Este documento lo pueden tener al alcance, doctor. Sí, lo pueden descargar por PDF de la página del Ministerio de Salud. ¿Cuál es la página del MINSA? Recordémosle. minsa.gov.p. www.minsa.gov.p www.minsa.gov.p. Pueden descargar, chicas, chicos, este importante documento que es la guía técnica para la atención integral de salud mental a mujeres en situación de violencia. Chicas, por favor, háganlo, así como descargamos cosas en vídeo, cosas en Google. Por favor, googleenlo, manéjenlo, tóquenlo, léanlo y empodérense, chicas, porque aquí está la herramienta principal para todo ciudadano, la lectura. Doctor, más que agradecerle, de verdad, sabemos que usted está con la reunión súper fuerte y le vamos a agradecer, despedirlo, y muchísimas gracias por estar en el programa el día de hoy. No nos retiramos porque estamos todavía al aire, sino de lo contrario le damos la espalda a la cámara. Listo, nos vamos al spot informativo. Fue el doctor Janro Aguirre de Dios, vocero de la salud mental de las personas del MINSA. Gracias por venir.